todo el asunto. Jule. Ya tenemos a una doctora neuróloga a quien agradezco profundamente que nos tome la comunicación. Es la doctora Juliana Vázquez. Doctora, buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctora, ¿qué debemos de entender por un derrame cerebral? ¿Qué es? Ok, un derrame cerebral es cuando tenemos una arteria dentro del cerebro que en términos muy coloquiales y muy sencillos se rompe. Cuando una arteria se rompe, entonces la sangre sale hacia el espacio del cerebro y una vez que la sangre sale hacia el espacio del cerebro, el cerebro se inflama de manera incontrolable. Entonces, ese es un derrame cerebral. Depende de la arteria que se vea afectada, de la arteria que se haya afectado, que la arteria que se haya roto, es el tipo de manifestaciones que se presentan. Ejemplo, si hay una arteria que se rompe en el área frontal, va a haber alteraciones en la concentración, en la conciencia, en la conducta. Si es en el área de los lóbulos, por ejemplo, del tallo cerebral, que por ahí creo que esa es una de las cosas que ha estado comprometidas en Sí. algunas circunstancias en las que ustedes están investigando. El tallo cerebral, una de las funciones más importantes es justamente la de respiración. Y entonces, Uf. así que una vez que el tallo cerebral, las arterias del tallo cerebral, ahí hay un sangrado importante, entonces disminuye la función. Evidentemente, sabemos que yo no conozco el caso, no estoy participando activamente en el manejo de la persona que ustedes están investigando, pero una vez que se pierden las funciones del tallo cerebral, que es la respiración, los movimientos cardíacos entre ellos, pues entonces por eso es que se ha comentado que es un daño irreversible, porque una persona que tiene un daño en tallo cerebral necesita estar conectada a un respirador, a un ventilador, para mantener sus funciones vitales y con medicamentos para hacer que funcione su corazón. Si a eso le podemos agregar comorbilidades posibles, las cuales desconozco en diferentes pacientes, pero posibilidades, hablando muy general, de que tuvieran una hipertensión, obesidad, colesterol altos, Tiene la presión alta, ¿no? o algún problema en los pulmones, entonces eso incrementa todavía los riesgos. Otra parte difícil de comentar, pero conveniente saber, es que si acaso durante varias semanas y con diferentes tratamientos hubiera mejoría con este tipo de derrames cerebrales, las secuelas son graves. Entonces las ¿Cuáles son? serían muy graves. Obviamente el pronóstico no lo podría yo decir con gran certeza, porque, repito, no tengo conocimiento profundo del caso, no tengo una resonancia, una tomografía, estudios que me puedan ayudar a dar un pronóstico, Claro. pero las secuelas que generalmente son pues dificultad para respirar, para caminar, para hablar, para moverse, eso es el que se ha considerado un daño irreversible. Tendría que saber como el área del cerebro que está afectada Claro. perfectamente, cuál es la arteria afectada, viendo un estudio para considerarlo, pero eso es lo que habitualmente sucede. Doctora Juliana Vázquez, neuróloga, hoy en la mañana la hija de la señora Carmen Salinas, en el hospital donde está, ella lleva ya 6 días, hoy cumple 6 días de estar en estado de coma, coma natural aparte, no inducido, nos dijo que no era derrame, sino hemorragia cerebral. ¿Hay alguna diferencia? Ninguna diferencia. Un derrame y una hemorragia cerebral, solamente la diferencia es la terminología, que derrame es una terminología coloquial, es una terminología que escuchamos la mayoría y que todos entendemos. Cuando se derrama algo es porque se salió de su lugar, ¿no? Y en una hemorragia cerebral, entonces ya estamos hablando de terminología médica, pero un derrame cerebral y una hemorragia cerebral son exactamente lo mismo. Y lo que Híjole. O sea es que no hay una ninguna mejoría de nada. No. Un derrame y una hemorragia son lo mismo. Entonces, es como, si otra vez intento hablar en términos muy sencillos, es como si una arteria, vamos a pensar que es como una manguera, y entonces una vez que se rompe, sale y es un derrame. Si se rompe y sale, también es una hemorragia, porque la hemorragia Claro. sale la sangre de la arteria que debería de estar contenida.
Híjole, doctora Juliana Vázquez, pues, es que el panorama es bastante complicado y bastante desalentador Sí. para doña Carmen Salinas, su familia y la gente que la quiere. Así es, sí, 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 lo entiendo y me encantaría dar mayores detalles, pero pues no los tengo, que tienen ahí, lo cual me parece excelente, que pues una ética profesional, las personas que lo están manejando. Atendiendo, sí. Y entonces, aunque conozco a las personas que la están atendiendo, pues están reservándose los detalles precisamente porque el pronóstico lo desconocemos, el cerebro en cualquier momento puede tener cosas positivas o cosas negativas, entonces están reservándose ese pronóstico, pero un derrame cerebral en tallo es algo muy grave. Entonces sí es muy... Oiga, una última pregunta. ¿Usted ha visto a alguien que en un derrame cerebral de tallo se recupere y continúe vivo y bien? Ninguno. No. Entonces, y no hay reportes de casos en el mundo, aún teniendo una alta tecnología, que así sucediera. Médicamente hablando, científicamente, no hay un artículo, alguien que haya recuperado después de una hemorragia en tallo cerebral. No dudo que los milagros puedan existir, no los he tenido la oportunidad de verlos, pero científica y médicamente no existe esa posibilidad. Pues es lo único que nos resta, doctora, pedirle al neurólogo mayor que es Dios que ayude a doña Carmen Salinas. Doctora, muchísimas gracias y gracias por explicarnos tan puntualmente con peras y manzanas y con mangueritas para que entendamos, porque luego muchas veces cuando nos dan una explicación quedamos peor de confusos. Con muchísimas gracias, médicos. Doctora, un abrazo. Sí, yo sé que la terminología médica de repente nos confunde, pero es como para entenderlo muy práctico, pues salió la sangre y derramó en el tallo cerebral está muy afectado, se irrita y ya no regresa a sus funciones, y sus funciones principales son automáticas, como la respiración y el movimiento del cuerpo y el movimiento cardíaco, entonces es una parte muy complicada, pero esperemos que siempre les deseamos bien a todos. Un abrazo, gracias, doctora. Buenos días. Gracias. Un gusto, gracias. Bye. La doctora Juliana Vázquez, neuróloga, sí nos explicó, pero está tremendo. Fue clara, ella con sus conocimientos y la experiencia que tiene. Es muy oscuro este panorama. Sí. Muy desalentador este panorama para doña Carmen Salinas. Exacto. Y desde aquí la abrazamos. Claro.